Universidad del Cauca Televisión. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a Perspectivas. Un saludo muy especial a la comunidad universitaria que nos observa en todo el país. Nuestra invitada en el día de hoy es alguien muy especial con quien vamos a conversar de política y también de los problemas de nuestro país. Nuestra invitada es la doctora Clara López Obregón. Ella es economista de la Universidad de Harvard y doctora en Derecho Tributario y Financiero. Actualmente es la presidenta del Polo Democrático Alternativo, la principal fuerza opositora de nuestro país. A ella le damos la bienvenida a nuestro programa Perspectivas y a la ciudad de Popayán. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. El gusto es para nosotros y pues nos interesa mucho conocer ese pensamiento, esos análisis, esas reflexiones que el Polo Democrático viene realizando a lo largo de estos últimos meses, especialmente con lo que tiene que ver con el gobierno que se encuentra de turno, el gobierno del presidente Santos. ¿Cómo ustedes en el Polo han analizado muchas de las propuestas y muchos de los cambios que en este momento se están planteando de parte del gobierno para la región y para el país? Bueno, como usted sabe, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático, muy temprano, recién las elecciones del presidente Santos, y con base en lo que él había anunciado en su campaña, decretó la oposición al gobierno Santos, en el marco de un llamamiento que hizo el presidente a su pacto o acuerdo de unidad nacional, que busca agrupar prácticamente a todo el país alrededor de un apoyo a sus políticas gubernamentales. Lo primero que tenemos que decir es que el Polo no es irreflexivo en la oposición. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Santos apoya, promueve y desarrolla el mismo modelo neoliberal con el cual nosotros hemos tenido tantísimas diferencias y que consideramos que es la verdadera hecatombe para el país. Lo es en términos comparativos internacionales. Por ejemplo, estaba yo comentando y viendo esta semana cifras publicadas por el periódico El Tiempo, de fuente de Naciones Unidas, de la CEPAL, cómo Colombia es el país que tiene la tasa más alta de desempleo juvenil de todos los continentes de América Latina y de todos los países de América Latina y del Caribe, la tasa más alta, por encima del 24% de desempleo juvenil. 1 de cada 4 jóvenes no tiene acceso al empleo en nuestro país. Lo propio con el tema de las mujeres. La tasa es un poco inferior, está alrededor del 18%, pero es la segunda tasa más alta del continente. Y desde luego ocupamos el tercer lugar en desempleo general, el primero en informalidad, de los primeros en desigualdad y pobreza. Eso es un balance demasiado precario para insistir en un modelo que privatiza el Estado, que no permite una intervención real para controlar las fuerzas del mercado que todos los días generan la imposibilidad de acceso a servicios básicos, a un salario digno y desde luego a temas tan fundamentales como la salud, que nos la volvieron mercancía y debe ser tratada conforme a la Constitución como un derecho. Doctora, que precisamente hablando de ese análisis que usted nos acaba de comentar, y es que ustedes como movimiento opositor están haciendo un llamado a la ciudadanía para de alguna manera movilizarse frente a eso. ¿Cómo se ha pensado esto? ¿Por qué ustedes, digamos, de alguna manera están optando por esa estrategia para hacer esa represalia frente al gobierno, como usted lo ha comentado, pues, que está quedando corto frente a las problemáticas nacionales? Bueno, entonces nosotros ¿qué planteamos? Una gran unidad de todas las fuerzas de oposición progresistas en el campo político y en el campo social. Precisamente la pasada semana tuve 2 reuniones muy importantes. Una con el sindicato del Cerrejón, con Sintracarbón. Otra con la Junta Nacional de la USO, la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol. Y desde luego con la CUT. Ya en semanas anteriores me había reunido con la Gran Coalición Democrática, de la cual hacen parte el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga Social. Lo que estamos construyendo
es una unidad estratégica entre todas estas fuerzas, tanto de carácter político como sindical como social, para tener un plan de acción único de cara a lo que tenemos que plantearle al país para defender el patrimonio público, el 10% de Ecopetrol y demás, para defender el salario de los trabajadores frente a la insistencia en mantenerlos reprimidos, bajos, mostrando que tenemos que actuar de manera conjunta, unificados, para poder enfrentar este modelo económico que está apoyado por todos los factores de poder de este país. Hay un punto bien interesante en eso que usted nos menciona y es el desempleo. Creo que incluso en la región suroccidental del país y Popayán pues, se encuentra entre las ciudades con mayor índice de desempleo desde hace más de 3, 4 años. ¿Cómo creen ustedes que se puede afrontar de pronto esta problemática que yo creo es considerada ya crónica en nuestro país? Claro, y esto tiene que ver con el deplorable estado en que están los salarios. Como los salarios en términos generales en Colombia son tan bajos y tanta proporción de la población está en la informalidad, no existe lo que llaman los economistas la demanda agregada, suficiente gente pudiendo demandar bienes en el mercado. ¿Y esos bienes quién los produce? Pues la mano de obra que hoy está cesante en nuestro país. Por eso queremos darle un volantín al modelo. Queremos que se aumente de manera sustancial, incluso duplicar el salario mínimo. Estamos hablando de que tenga capacidad real de compra el salario de los trabajadores. Por eso apoyamos el pliego de condiciones, el pliego sindical del sindicato del Cerrejón, porque los trabajadores tienen derecho a buen salario y con buen salario tienen una capacidad de demanda que genera en la economía las condiciones para generación de empleo. Lo otro son sofismas de distracción. ¿Qué tal una ley que lo único que hace es sustraer a los jóvenes de las garantías laborales, diciendo que ya ni siquiera trabajan por un salario, sino por unas compensaciones? Entonces no tienen derechos ni a sindicalizarse, ni a prestaciones sociales, un salario por debajo del mínimo. ¿Es eso lo que va a generar empleo en nuestro país? Si fuera cierta esa teoría, con 0 salario tendríamos pleno empleo. Yo creo que eso no se le pasa por la cabeza a nadie. Muy bien, pues hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando con la doctora Clara López Obregón acerca también de lo que viene en la parte electoral para este año en nuestro país. Ya regresamos.